oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a esta crónica que cada 2 semanas nos presenta Yael Macías desde Israel. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, estupendamente, ¿qué tal tú? Muy bien. Y vamos a hacernos un favor mutuo. No vamos a hablar del acuerdo de Irán, que para eso están los especialistas, porque tampoco creo que ni la prensa de España ni la de Israel puedan develarnos mayores secretos. Y vamos a hablar de las cosas las otras cosas que se hablan en Israel en estos días. Sí, pues tienes razón, el tema de Irán es algo de lo que mejor ni hablar, porque ya se está hablando tanto y se está diciendo tan poco que para no aportar nada prefiero no decir nada del tema. Sí que es cierto que bueno, es como un mal sueño que se ha hecho realidad para Bibi, que el tema de Irán al que lleva dando vueltas desde que empezó prácticamente su gobierno hace 7 años, pues eso se ha convertido en una realidad, se ha firmado un acuerdo que básicamente da vía libre a Irán para hacer lo que quiera y los demás pues aplaudimos y nos quedamos mirando a ver qué pasa. Pero bueno, no es un tema del que quiera hablar demasiado. Sí que otro tema del que se está hablando mucho en Israel y es curioso porque leyendo en la prensa me he dado cuenta que en la prensa en hebreo es un tema del que se habla mucho por ser algo interno del país, pero en la prensa israelí que está dedicada al público de fuera o al público que no habla el idioma, pues como sería el Jerusalem Post, eh, The Times of Israel, etcétera, no hablan demasiado del tema, así que Haaretz hace una mención para variar, y es el tema del presupuesto del ejército. Está dando mucho de lo que hablar en Israel ahora porque, bueno, hay un comité que está investigando el presupuesto, la cantidad de dinero que se destina al ejército cada año, y hay mucha gente que no está nada contenta porque el presupuesto va creciendo y creciendo y creciendo y, y bueno, en el país hay otras cosas más allá del ejército. Vemos a mucha gente en la calle, en proporción no es tanta, cierto, pero también hay pobreza, los supermercados, bueno, la comida es que es inasequible directamente. El nivel de vida es muy caro, todo cuesta muchísimo dinero, la vida es complicada y ciertas infraestructuras de las ciudades no son demasiado buenas. Y en cambio el ejército, pues eso, sigue siendo un sitio al que se destinan fondos y fondos y parece que no acaba nunca. Entonces, bueno, ahora se está investigando esto. También hay ciertos militares o exmilitares o figuras simbólicas en el ejército que cobran unos sueldos que si bien no son muy altos, también consumen gran parte del presupuesto, entonces se está debatiendo qué hacer con estas figuras, porque también es gente que fuera del país podría hacer otras cosas. Entonces está siendo un tema un poco conflictivo y Bibi está también entre la espada y la pared. Claro que también hay que saber que Bibi en lo que se centra es en el ejército, en la defensa del país, y aunque critiquemos mucho, ya son 7 años que lleva gobernando, entonces debe ser que en el fondo los ciudadanos prefieren la seguridad a tener mejores carreteras o ciertas regulaciones en la subida de precios y demás. Entonces, bueno, es un tema llamativo del que se está hablando bastante en el país y otro argumento que hay es que nos, si bien se está analizando, revisando los números del ejército, los números de presupuesto que se destinan al Mossad, al Shin Bet, etcétera, también crecen cada año y nadie dice nada, nadie habla de ellos y nadie los conoce demasiado. Entonces están intentando también poner un poco de orden, porque claro, una cosa es tener un presupuesto enorme destinado al ejército, pero los ciudadanos también querrán saber exactamente a dónde va y si realmente es necesario tanto gasto, porque bueno, al final Israel es un país que existe gracias a su ejército, pero también las personas de dentro tienen que tener cierto nivel de vida si pagan tantos impuestos. Así que bueno, es un tema del que se está hablando mucho. Y bueno, como te comentaba antes de la emisión, creo que suficiente de política, conflicto y demás. Sabes que me gusta hablar de tecnología, entonces hoy le quiero dedicar un poco más de tiempo a esta parte de mis entrevistas de cada 2 semanas. Ujú.
y es una empresa israelí que se llama Steak Tzar. A ver si nuestros oyentes adivinan de qué es. Bueno, steak es un bistec en inglés. Eso sí, y suena como un steak tartar, pero tzar en hebreo significa saltamontes. Entonces, para el que no haya escuchado hablar de esta empresa, es una empresa que se está dedicando a cultivar saltamontes industrialmente para el consumo humano. Y no porque sí, no es un tipo de comida gourmet ni se va a centrar exclusivamente en mercados orientales o gente que ya tiene los insectos incluidos en su dieta. No, no, no. El consejero delegado, Dror Tamir, con el que tuve el placer de hablar hace 4 días, me contaba que está convencido de que la única manera viable que existe de acabar con el déficit de proteínas que hay, bueno, en el mundo desarrollado y que pronto afectará también el primer mundo, es obteniéndolas a través de insectos cultivados industrialmente. Y él está convencido de esta idea porque la población incrementa cada año. Se espera que para el 2050 seamos aproximadamente 9.000 millones de personas. Si no hay suficiente alimento, suficientes proteínas, la esperanza de vida volverá a decrecer enormemente, especialmente entre los niños. Entonces, la visión de esta empresa la tuvo Hanan Aviv, que también es uno de los fundadores de State Tzar, y lleva trabajando ya 20 años en esta idea de que el futuro está en los insectos comestibles. Y por fin, hace más de un año ya, empezaron a trabajar los tres fundadores entre África del Este e Israel y ya tienen sus primeras granjas en el norte de Israel. Todavía no es un producto que se pueda consumir, que esté a la venta, pero ya está en marcha y están cultivando 8 especies distintas de saltamontes, de las cuales obtener las proteínas y venderlo, pues esto como quien vende pues una caja de hamburguesas congeladas o el Ujú. pescado fresco en la carnicería, pues en la carnicería. Estoy yo buena en la pescadería, pues vender saltamontes para el consumo humano y así es. Entonces, como saben que esto va a ser complicado en Occidente, lo que han pensado inicialmente es vender polvo de saltamonte, con el cual se pueden hacer batidos de proteínas y demás. Y en Oriente, que ya están más acostumbrados a este tipo de comidas, venderlos enteros. Lo que pasa es que en vez de que sea una comida gourmet, como los están cultivando industrialmente, esto debería ser una comida asequible para todos. Desde luego más barato comprarse un filé en la carnicería. Ujú. Pero, ¿qué ventajas tiene criar saltamontes? O sea, ¿sale más económico que criar mamíferos, supongo, o aves? Sí, eso desde luego. Uno de los argumentos también a favor de la empresa es que primero es mucho más barato, lo cual hace también el producto final más asequible. Mucho más barato cultivar saltamontes en masa que tener que cultivar, yo qué sé, vacas el día que empieza a haber un déficit real de proteínas. Además de que el impacto medioambiental es mucho menor la cantidad de proteínas que se pueden extraer son muchas. No es que haga falta 1 millón de saltamontes para consumir la misma cantidad de proteínas que uno consume cuando come una hamburguesa. No, entonces está todo muy pensado y de hecho cuando hablé con Dror Tamir, que es el consejero delegado, me contaba que me hacía referencia a la escena de Rocky en la que Sylvester Stallone se come 5 huevos crudos, que los casca en un vaso y se los bebe o come o traga o lo que sea. Dice, yo no sé qué es peor, si comerse 5 huevos crudos o si comerse un batido hecho a base de proteínas que están sacadas de saltamontes. Bueno, pero tampoco es que la Y gente, por haber visto esta película de Rocky, hayan comenzado a comer huevos crudos. O sea, exacto, puede ser de que los exacto. saltamontes sean mejor, pero tampoco le asegura el éxito eso. Totalmente,
están de acuerdo con que va a ser un desafío muy grande intentar convencer a la gente de que los saltamontes no son para pisarlos o para echarlos de casa cuando se te cuela uno por la ventana, sino que puede ser de hecho un alimento. Lo que dice es que el ejemplo de lo de los huevos crudos venía a cuento también de que en Occidente lo que van a intentar hacer es atraer primero a los atletas, porque están convencidos de que los atletas al final consumen cualquier cosa que vaya a mejorar el rendimiento en las Mm. competiciones o en los ejercicios diarios. Entonces quieren empezar un poco por ese lado y poco a poco ir penetrando en la dieta de las personas de todo el mundo. También es una visión a largo plazo, no esperan que mañana a una persona le vendas un paquete de saltamontes y que los frían y se los coman, ¿no? También hay De- que ser realistas, desde luego, pero sí que han llevado a cabo perdón. no digo que desde luego los atletas que se dedican a salto de altura o salto, el triple salto, seguro que esos van a ser los primeros, a ver si también se les impregna, Seguro, aparte de las proteínas, alguna de las, de algo del alma del propio saltamontes. seguro, seguro. Bueno, habrá que intentar utilizar todos los mecanismos de marketing posibles porque les va a costar. Pero mira, están muy decididos, ya están criando saltamontes, esperan que de aquí a un año la primera granja comercial ya esté operativa, que ya empiecen a exportar y tienen acuerdos con varios países, de hecho. Y hace no mucho llevaron a cabo una degustación y me comentaba Dror que cocinaron los saltamontes de dos maneras distintas. Por un lado, con una receta japonesa que es a base pues, de cocinarlo con salsa de soja y condimentos, con lo cual al final el saltamontes no te sabe a nada más que a las salsas. Y luego en Uganda se cocina únicamente con sal y aceite y él me decía que al principio, claro, le daba mucho reparo, pero como el consejero delegado de la empresa no se lo iba a comer. Y dice que tenía un sabor como que sabía un poco como a un pescado local de aquí de Israel. Muy curioso, no lo sé, no lo voy a probar personalmente, al menos no de aquí hasta que vea que otra gente lo está haciendo también, porque no me atrevo, si soy sincera. Pero el proyecto es ambicioso y pretende no solo ser un modelo de negocio, sino tener un impacto real en la dieta de todo el mundo. Ujú. Entonces, Bueno, aquí en España estaremos esperando a que salga el jamón de saltamontes, que se acabará muy pronto porque es muy pequeñito, pero bueno, para probar como una cata. seguro, seguro. Pues dentro de unos años, quién sabe dónde estaremos. Eso A es. lo mejor será parte de nuestras comidas o cenas de Shabbat. Bueno, no, no. Saltamontes fritos Por de ese entraña. lado, me parece que tienen un problema que me parece que no van a conseguir la etiqueta de la kashrut, que eso les va a ser imposible. Eso ya, por ese lado no van a poder, pueden progresar mucho en terrenos tecnológicos, pero en el terreno de la halajá no hay lo que, no hay lo que hacer. Un saltamonte sigue Bueno, siendo un saltamonte y no es kasher y no, no será apto para el consumo de los ortodoxos. Ahora, fuera de eso, existe todo un mundo que se puede alimentar. Yael, sí. muchas gracias por esta sorprendente crónica de hoy con los saltamontes. Esperamos que dentro de 2 semanas tengas noticias de este estilo también, porque siempre las de Israel nos provocan un poco de resquemor, pero salpicadas o saltamontadas con este tipo de noticias se hace mucho más digeribles. Muchas gracias. Estupendo, hasta pronto.